Muy bienvenidos a nuestra serie de Fe y Ciencia. Con el tema de hoy estamos terminando la temática del sexto día de la creación. Nuestro tema de hoy se titula Alimento Edénico. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muy bien, quiero hablar un poquito acerca de la fuente de la eterna juventud. Esta es una leyenda de un legendario manantial que supuestamente cura y devuelve la lozanía de quien beba de sus aguas o se bañe en ellas. Versiones escritas aparecen en la mitología clásica y medieval de muchas culturas. Una primera leyenda narrada por Herodoto habla de una fuente subterránea en algún lugar de Etiopía. Los antiguos griegos creían que los etíopes y en general los habitantes de África Central eran muy longevos gracias a las bondades del agua de esta fuente. Otras narraciones que incrementaron la leyenda son las novelas de Alejandro Magno, en donde se habla de una fuente de agua que prolongaba la vida. Otra versión árabe de los escritos de Alejandro fue muy popular en España y amplificada por los conquistadores que viajaron a América, en donde historias similares de aguas milagrosas fueron extendidas por los indígenas del Caribe, alimentando el mito durante la colonización. En este contexto, las tribus nativas hablaban de los poderes curativos de las aguas de la mística isla de Bimini, lugar de riqueza y prosperidad situado en lo que hoy es Bahamas. Por otro lado, el explorador Juan Ponce de León escuchó la historia entre los nativos de Puerto Rico y en 1513 emprendió una expedición sin éxito para buscar la fuente de la juventud en lo que hoy se conoce como el estado de Florida. En fin, han sido muchas las historias y los mitos relacionados a la fuente de la eterna juventud. ¿Por qué? Porque el ser humano no quisiera morir, no quisiera envejecer, o por lo menos quisiese llegar con buena salud a la vejez. Pero para eso no solo es el beber algún tipo de agua mágica, sino que es la práctica de principios importantes y de salud que debemos incluir en nuestro estilo de vida. Bueno, hablemos de algunos argumentos científicos ateos en relación a este tema. Primero hablemos acerca de la muerte. Para los científicos seculares, la muerte es un efecto terminal que resulta de la extinción de procesos homeostáticos de un ser vivo. Los procesos homeostáticos son aquellos que mantienen un buen nivel estable de salud y de vida en la persona. Cuando estos procesos se acaban, se degradan, pues entonces empieza el deterioro de la salud y de todo lo demás en el organismo. Esto puede darse por causas naturales como la vejez o la enfermedad. También puede darse por consecuencias en las cadenas tróficas como son los desastres naturales. O también pueden ser consecuencias inducidas como el suicidio, el homicidio, la eutanasia o un accidente. Contrario a la muerte está el concepto de la vida eterna. Actualmente, la fuente milagrosa perdura como una metáfora de cualquier cosa que potencialmente incremente la longevidad. No obstante, la realidad es que desde tiempos de Hipócrates, o sea, estamos hablando del año 450 a.C., se conocía que dependiendo de las características fisicoquímicas de las aguas de consumo, así era la salud de los pobladores. Y se especificaba que directamente a los contenidos de dureza, es decir, a la presencia de sales de carbonato de calcio y carbonato de magnesio en el agua, así también era la calidad de esta.
En el contexto mundial, en los últimos años, el investigador Dan Buettner de la National Geographic ha identificado 5 lugares del planeta denominados zonas azules, en donde los habitantes se caracterizan por ser muy longevos, o sea, pueden llegar a 100 años o más, gozando también de calidad de vida. Dichas zonas azules son, por ejemplo, Cerdeña en Italia, la isla de Okinawa en Japón, la comunidad de Loma Linda en California, Icaria en la isla de Grecia y la península de Nicoya en Costa Rica. De acuerdo con los estudios, los principales factores que favorecen la longevidad en estos 5 lugares son la filosofía de vida de los ciudadanos, que viven con poco estrés, hacen ejercicio natural en sus labores. También está el aspecto genético y el consumo de minerales en la dieta. La ciencia, así como no puede dar vida, tampoco puede evitar la vejez. Así que estos casos son de gran interés y de gran estudio para los habitantes del mundo. Por eso preguntamos, ¿a cuántos les gusta estar enfermos? Yo creo que a nadie le gusta estar enfermo, pero nosotros vivimos o tenemos hábitos que nos llevan a la enfermedad. No nos gusta estar enfermos, pero no hacemos nada para no estar enfermos. ¿Saben cuáles son las 10 enfermedades más comunes? Bueno, una de ellas es el cáncer, está también el Alzheimer, el SIDA, el lupus, la diabetes, las enfermedades cardíacas, el asma, la obesidad, que se considera una enfermedad en algunos casos, las gripes, los resfriados comunes, están en la lista de las 10 enfermedades más comunes, o sea, que tenemos más posibilidades de padecer o que ya hemos padecido alguna de ellas. Veamos ahora nuestro texto bíblico de hoy. Génesis capítulo 1, verso 29 al 31 dice: Después dijo Dios: Mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podéis comer. Dice también Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y tenemos a Génesis 3:17 que dice: Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Comentemos algunas frases de nuestro primer texto, que es Génesis 1, 29 al 31. La primera frase es la de que dice toda planta, o sea, Dios ha dado toda planta para el consumo humano. Sabemos por el registro divino que el hombre había de comer tanto de los productos del campo como de los árboles. En otras palabras, cereales, frutas oleaginosas y las otras frutas eran el alimento diseñado por Dios para los humanos. Los animales habían de comer toda planta verde, verduras, pasto y otros. Como podemos ver, según este texto, no era la voluntad de Dios que el hombre matara animales para alimentarse o que los animales debieran devorarse entre ellos. Por lo tanto, la violencia y a veces la penosa destrucción de la vida hecha por los hombres y animales es un resultado de la entrada del pecado en el mundo y no de la selección natural, sino de una conducta antinatural. Aún las leyendas paganas hablan de una edad áurea de inocencia,
cuando el hombre se abstenía de matar animales. Por eso dice el texto que Dios dio toda planta como alimento. Nuestro segundo texto es Génesis 2:15 al 17 y quisiéramos comentar algunas frases de este texto. Por ejemplo, la frase que dice de todo árbol del huerto. O sea, la ordenanza comienza positivamente concediendo permiso para comer libremente de todos los árboles del huerto, con la excepción de uno. El derecho a disfrutar sin reserva de todos los árboles resalta por la forma idiomática intensiva que dice, comiendo comerás en el texto hebreo. La otra frase es la que dice árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto significa que el hombre no debía comer del árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sabemos que no era una manzana, no sabemos de qué fruto era, puesto que no ha sido revelado. La misma presencia de este árbol en el huerto indicaba que el hombre era un ser moral libre. El fruto en sí mismo era inofensivo, o sea, no era venenoso. Pero la orden explícita de Dios de abstenerse de comerlo colocaba aparte este árbol como el objeto de la prueba de lealtad y obediencia que Dios dio a Adán. O sea, Adán fue probado en relación a lo que comía. Ahora, ¿qué es lo que sucedió cuando comió de este fruto y desobedeció al Señor? Por ejemplo, dice la palabra del Señor que la tierra fue maldita por esta causa, o sea, la maldición cayó sobre el planeta Tierra y pues estamos viendo hoy día sus resultados. Pero otra de las consecuencias es que dice el texto que al hombre se le añadió el derecho de comer las plantas del campo. El castigo divino implicaba también un cambio parcial en el régimen alimentario. Es evidente que debemos deducir que los cereales, las frutas oleaginosas y las otras frutas que recibió el hombre originalmente se redujeron tanto en cantidad como en calidad, como resultado de esa maldición que cayó sobre la tierra. Entonces el hombre se vio obligado a recurrir a las plantas del campo para su alimento diario. Este cambio también podría haberse debido en parte a la pérdida de ciertos elementos procedentes del árbol de la vida o a un cambio en el clima quizá, pero también se debe principalmente a la sentencia del duro trabajo del hombre para ganarse su sustento. Como podemos ver, en ningún momento el Señor ha hablado de que el hombre podía comer carne. Entonces, ¿cómo era el ambiente edénico? En primer lugar, el ambiente edénico era perfecto. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Los alimentos edénicos eran perfectos, el clima era perfecto, las cadenas tróficas eran perfectas, los ciclos biogeoquímicos estaban en un estado de perfección y la atmósfera que rodeaba la Tierra era perfecta. En segundo lugar, Adán y Eva tenían acceso directo a los 8 remedios naturales, que son los siguientes: agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire, nutrición, temperancia y ejercer confianza en Dios. Y tanto era su confianza en Dios y en la palabra de éste, que comían solo lo que Dios les había indicado. Si el ser humano ponía su vida en armonía a las leyes de salud y obedecía a la palabra de Dios, su salud se conservaría y su vida se prolongaría eternamente. La escritora y educadora de la salud Elena de White escribió lo siguiente acerca de los 8 remedios naturales: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio,
un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber explicarlos, dice en el libro Ministerio de Curación, página 89. Y un tercer elemento del ambiente edénico era el árbol de la vida. Génesis capítulo 2, verso 9 dice, e hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo habrá sido este fruto? ¿Qué propiedades minerales o vitaminas poseía? ¿Qué sabor o consistencia tenía? Son preguntas que nos hacemos. Ahora, a Elena de White se le mostró en visión profética el aspecto de este árbol y de este fruto. Ella dijo lo siguiente: allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura, y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. En un margen había un tronco de árbol y otro en la otra margen, ambos de oro puro y transparente. Al principio pensé que había dos árboles, pero al volver a mirar vi que los dos troncos se unían en su parte superior y formaban un solo árbol. Así estaba el árbol de la vida en ambas márgenes del río de vida. Sus ramas se inclinaban hacia donde nosotros estábamos y el fruto era espléndido, semejante a oro mezclado con plata. Miren qué maravillosa descripción hace Elena de White del fruto del árbol de la vida. Un fruto que no se encontrará en este mundo. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para poder ir con Cristo al cielo y ahí disfrutar de ese fruto. Pero la pregunta sería, ¿cuánta vitalidad le dio al hombre ese fruto después de la caída? Porque Adán pudo comer de ese fruto. Pero ¿qué pasó cuando dejó de comer? ¿Cuánta vitalidad le dio ese fruto a Adán? Pues bueno, Adán, como sabemos, tuvo el enorme privilegio de ver hasta su octava generación, pues vivió 930 años. Lo que significa que sus hijos y nietos tuvieron el privilegio de escuchar de sus labios la historia de la caída hasta la octava generación. De los patriarcas que aparecen en Génesis 5, lo que quiero destacar en esta oportunidad es la gran cantidad de años que vivían, la enorme vitalidad que tenían, la gran fuerza o energía vital que poseían. Todo esto producto de una buena alimentación. Pero de todos los patriarcas que presenta Génesis capítulo número 5, tenemos el caso de dos de ellos que se destacan por su longevidad. Uno de ellos es Jared, que vivió 962 años, y el otro es Matusalén, que vivió 969 años. Son las dos personas más longevas que han vivido en esta tierra. Como habrán notado, ya no vivimos tanto tiempo. Según un estudio hecho por National Geographic, entre las zonas azules se destacan tres grupos de personas que rebasan los 100 años con cantidad y calidad de vida. El primer grupo es el pueblo de los sardos en Italia, o sea, los que viven en la isla de Cerdeña. También tenemos a los okinawenses que viven al sur de Japón. Y en tercer lugar están los adventistas del séptimo día de Loma Linda, California. Lo común en estos tres grupos que viven en las zonas azules es que no fuman, dan prioridad a su familia, son activos socialmente, llevan un régimen mayormente vegetariano y lo que caracteriza a los adventistas, según este estudio, es que comen nueces, frijoles, guardan el Shabbat y cultivan su fe.
Además, el estudio destaca a los adventistas porque ellos tienen longevidad en medio de zonas urbanas, contrario a los otros grupos que están en zonas aisladas. Por esa misma razón, los adventistas de Loma Linda, California, han sido objeto de estudios y esto ha ayudado a que ellos promuevan, por ejemplo, el descanso del Shabbat. En un estudio hecho por la Universidad de Loma Linda, California, demostró que solo por guardar el sábado se nos añade entre 7 a 10 años de vida más que la población promedio. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, vemos que los patriarcas que vivieron en el tiempo antediluviano tuvieron un promedio de vida de unos 912 años. ¿Qué sucedió después de la caída? ¿Por qué ya no vivimos tanto tiempo como ellos? Bueno, en primer lugar, porque el ambiente ya no era perfecto. Fue mancillado por el pecado. En segundo lugar, porque la alimentación ya no era la adecuada. En tercer lugar, ya no teníamos acceso al árbol de la vida. Y en cuarto lugar, el consumo de carne contribuyó al aumento de maldad y también de enfermedades y al acelerar la muerte. Entonces, ¿qué sucedió con la energía vital después del diluvio? ¿Por qué los postdiluvianos ya no vivieron tanto? Miren esta otra gráfica. Aquí están los años que vivieron los habitantes postdiluvianos. El que más vivió fue Sem, ¿ven? Pero a partir de Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, cada uno de ellos va viviendo menos, hasta llegar, en este caso, a Abraham, que vivió 175 años y murió. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la respuesta está en el consumo de carne. Nunca fue el plan de Dios que comiéramos carne, pero como el ser humano empezó a corromper su gusto y probar la carne y la sangre, este sería su castigo. Por eso es que vemos que después del diluvio, Dios permitió comer carne, así lo dice Génesis 9:3, aunque nunca ha estado de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque Dios a veces permite cosas que no aprueba. Le permitió a algunos de los patriarcas tener varias mujeres, pero nunca lo aprobó. Le permitió a algunos dar carta de divorcio a sus mujeres, pero nunca lo aprobó. Le permitió en este caso al ser humano comer carne, pero nunca estuvo de acuerdo con esto. Ahora, ¿por qué nos permitió comer carne? Número uno, porque no había quedado planta después de la inundación. Cuando Noé sale del arca, pues todo está destruido, no hay plantas, las aguas están bajando, hay lodo, hay humedad. Tendría que esperarse a que las plantas crecieran para poder comer de ellas. Así que la principal fuente alimenticia de Noé fueron los animales. Y en segundo lugar, Dios permitió a los habitantes postdiluvianos comer carne para acortar la vitalidad y la capacidad intelectual del ser humano. Pero, ¿por qué quería Dios acortar la vitalidad y la capacidad intelectual de la raza humana? Bueno, porque estos dones fueron dedicados a hacer el mal y a inventar nuevos pecados, lo que trajo el diluvio. O sea, la capacidad vital y la capacidad intelectual de los antediluvianos fue dedicada a la maldad. Entonces Dios tuvo que refrenarla para poder darnos un mejor futuro, un futuro con más esperanza y tratar de esta manera de refrenar y no llegar a esos niveles de maldad que llegaron los antediluvianos. Escuchen esta cita en el libro Patriarcas y Profetas, página 70, que dice: Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos y los transformaron en maldición poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas
en la construcción de mansiones para sí y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. No procuraban más que satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. No deseaban conservar a Dios en su memoria y llegaron a negar su existencia. Adoraron a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, alababan las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. En otras palabras, Dios en un acto de amor permitió el consumo de carne para que la vitalidad y la capacidad intelectual fuesen reducidas. ¿Cómo es que Dios lo hizo en un acto de amor? Bueno, imagínate si todavía viviéramos la cantidad de tiempo que vivían los antediluvianos. Imagínate que nuestro promedio de vida rebasara los 500 años. ¿Podrías tú imaginarte a un pandillero que viva 500 años? ¿Cuánta gente mataría? ¿Cuánta gente extorsionaría? ¿Cuánta gente aterrorizaría, acosaría, abusaría en 500 años? O imagínate a una persona que le tocaría lidiar con el cáncer durante 600 años. O peor aún, imagínate a una persona que quedase en estado vegetal por algún accidente o enfermedad y esté así durante 800 años. Eso no sería una vida, sino una interminable tortura. Entonces, es debido al consumo de carnes que la fuerza vital se ha ido debilitando con el paso de los años, al punto de que hoy día ya no vivimos ni el 10% de lo que vivieron Adán y los demás patriarcas. Otro detalle interesante es que Dios, cuando habló del consumo de carne, habló de carnes limpias y carnes inmundas. Esto desde el Génesis. Tristemente, hoy día, aunque hayan carnes limpias, los productos cárnicos ya no tienen la misma calidad que tenían antes. Es así que el promedio de vida bajó de 912 años a 301 años en esta cronología. Y en nuestros tiempos modernos estamos hablando de un promedio entre 50 a 70 años de vida, dependiendo en qué país te haya tocado en suerte vivir. Ahora, ¿cómo se clasificaron los productos cárnicos? Como podemos ver aquí tenemos las carnes limpias y las carnes inmundas. Según la palabra de Dios, las carnes limpias son animales que tienen pezuña hendida y que rumían. En el caso de las aves son las que no sean de rapiña y en el caso de los peces deben tener aletas y escamas para considerarse limpios. Cuando habla de inmundos estamos hablando de dañinos, o sea, estas carnes son dañinas, completamente malas para la salud y debieran evitarse el consumirlas bajo cualquier circunstancia. En el caso de los animales son los que no tienen la pezuña hendida y que no rumían, como el caso del caballo, el conejo y la liebre son carnes inmundas porque parece que rumían pero no tienen pezuña hendida. Y en el caso del cerdo, aunque tiene pezuña hendida, no rumía, por eso se le considera inmundo o dañino. En el caso de las aves, todas las aves de rapiña deben ser evitadas y en el caso de los peces, los que no tienen aletas y no tienen escamas. Esto es para aquellos que no han podido dejar la carne, porque el ideal sería consumir lo menos posible la carne e incluir en la dieta más frutas y verduras. Ahora, ¿por qué es tan dañina la carne de cerdo? Bueno, en primer lugar porque está saturada de ácido úrico, ya que el cerdo no suda, lo concentra en su piel. Y porque es difícil de digerir. El cuerpo tarda mucho tiempo en digerirla, por lo que ésta se puede llegar a descomponer dentro del cuerpo humano y producir humus cancerosos.
También porque solo se absorbe un 14% de sus proteínas, o sea, aunque tenga bastantes proteínas, eso no significa que nos va a ayudar porque el cuerpo solo podrá absorber una pequeña parte de sus proteínas. También porque esa carne hace que proliferen células cancerígenas en todo el cuerpo. También porque sus grasas son muy difíciles de digerir, aumentando el colesterol y las grasas saturadas. La carne de cerdo produce el ambiente adecuado para muchas enfermedades y problemas de la piel. También contiene parásitos que no se eliminan con la cocción, como la triquinosis o el cisticerco. Y también porque su carne puede contagiar enfermedades como gripes porcinas y otros tipos de gripes. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así lo dice San Juan, el capítulo número 2, verso 19 al 21. Respondiendo Jesús y les dijo: destruir este templo, dijo Cristo, y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Pero noten algo. Cuando Jesús dijo destruir este templo, usó la palabra griega naos. Destruir este naos, dijo Jesús, y en 3 días lo levantaré. Los judíos llamaban naos a la parte principal del santuario, donde estaba el lugar santo y santísimo. A esa sección del templo le llamaban naos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que el verdadero santuario donde Dios desea habitar no son edificios hechos de piedra o cemento, sino son nuestros cuerpos. Por eso es que Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es naos? Vean, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros. Por eso Primera de Corintios 10:31 recomienda glorificar a Dios con lo que comemos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, vean esto. En el santuario solo se podían llevar animales limpios para el sacrificio, ¿verdad? No se podían llevar animales inmundos porque profanaban el santuario. De la misma manera, nuestros cuerpos, que son santuarios, moradas del Espíritu Santo, deben ser alimentados adecuadamente. Lo ideal sería alimentarlo con la dieta edénica: frutas, semillas y verduras. Pero si aún no has podido dejar el consumo de carne, la Biblia te recomienda que sean carnes limpias para no profanar el templo del Espíritu Santo. Por eso yo te pregunto, si tu carro es de gasolina, ¿lo llenarías con diésel? Tú vas a la estación de gasolina, miras que el diésel está más barato que la gasolina y dices: bueno, esta vez le voy a echar diésel a mi carro de gasolina. ¿Qué pasaría? Bueno, ahí mismo se te podría dañar el motor, porque el motor de gasolina no está diseñado para procesar el diésel. De la misma manera, querido hermano y amigo, nuestro cuerpo ha sido diseñado para consumir frutas, verduras y semillas, no productos cárnicos. El consumir productos cárnicos ha disminuido nuestra capacidad vital y nuestra capacidad intelectual. Lo ideal sería evitarlos e incluir en nuestro estilo de vida la práctica de los 8 principios de salud. Vean esta otra ilustración. La vida o la vitalidad es como una vela. Imagínate que tú enciendes la vela, pues ésta se irá desgastando poco a poco de manera normal. Pero ¿qué pasaría si tú empiezas a quemar esa vela también desde abajo? O sea, la quemas de arriba y la quemas de abajo, pues ésta se irá derritiendo más rápido. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros tenemos malos hábitos de salud, un mal estilo de vida,
entonces nuestra vitalidad se acaba más rápido. Es así que se habla de la edad cronológica y la edad biológica. O sea, la edad cronológica es el tiempo que se mide desde el momento en que naciste. Podríamos decir que tendrías 30, 40, 50 años desde que naciste. Pero la edad biológica tiene que ver con la salud de tu cuerpo. Hay gente que tiene 30 años de edad cronológica, pero su cuerpo es el de alguien de 40 o 50 años por su mal estilo de vida. Eso significa que cuando llegue a los 40, su deterioro de salud será bastante grande, porque su cuerpo ha envejecido más rápido, porque él ha consumido su energía vital. Por esa razón, quiero hacerte un llamado, una invitación. Y el llamado es a glorificar a Dios con nuestros cuerpos. El llamado es a glorificar a Dios con lo que comemos y a practicar los 8 principios de salud. Si quieres responder a este llamado, acompáñame en esta oración. Querido Jesús, ayúdanos pues a incluir en nuestro estilo de vida la práctica de los 8 principios de salud. Sabemos que ya no vivimos en un ambiente perfecto, sabemos que ya nuestra alimentación no es perfecta ni nuestros cuerpos son perfectos. También sabemos, Señor, que ya no tenemos acceso al árbol de la vida. Por esa razón acudimos a ti, Señor, para que nos ayudes a incluir en nuestro estilo de vida la práctica de los principios de salud que nos ayudarán a tener mejor cantidad y calidad de vida. Pero sobre todas las cosas, Señor, oramos para que nuestro corazón se abra al Espíritu Santo, se abra a Cristo para recibirlo como nuestro Señor y Salvador, porque Cristo es el verdadero fruto de la vida eterna, ya que a través de Él, a través de sus méritos, podremos ser reintegrados a la vida eterna, podremos tener nuevamente acceso al árbol de la vida. Por eso oramos en su santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio.